No sé si alguno estuvo leyendo el capítulo en la semana, pero el pasaje que hoy nos toca estudiar es un pasaje bastante conocido y tristemente es conocido porque representa un momento muy triste en la historia del éxodo y la salida de Israel. Ya estudiamos el momento en el que Israel rechazó la entrada a la tierra y ahí empezó a vagar por 40 años en ese desierto. Pero tal vez este capítulo que vamos a ver esta mañana podríamos ponerlo en la categoría de el capítulo más triste de toda la historia. Y probablemente uno de los capítulos más tristes de todo el libro de la ley, de Génesis hasta Deuteronomio. Y es un capítulo que nos va a mostrar un aspecto de la vida de Moisés y de los líderes del pueblo que nos va a mostrar al hombre en su debilidad. Y nos va a mostrar a un Dios que va a cumplir un plan y un propósito que él tuvo desde el principio con esta nación, aún en medio de toda esa debilidad y de todo ese pecado que se va a manifestar. Cuando Israel salió de Egipto, salió con una promesa. Dios les iba a llevar a la tierra. Y no entendían todo lo que iba a implicar llegar a esa tierra. Parte de lo que no entendían era todo lo que Dios iba a hacer en el desierto antes de llegar. El desierto no debería haber llevado demasiado tiempo, pero Dios tornó el desierto en una escuela. Una escuela que iba a trabajar profundo en el corazón de esta nación. Y a medida que van avanzando vamos entendiendo más el corazón de ese pueblo y vamos viendo más los fracasos de esa nación y vemos al Dios de gracia obrando en el corazón de ese pueblo. Y algo de lo que Israel no entendía, cuando salió Moisés le dijo a Faraón que iban a salir para celebrar fiesta a Dios en el desierto. Y era interesante en ese momento cuando pasábamos por el libro de Éxodo y decíamos, esa era la actitud con la que Israel salía. Israel salía a celebrar la redención, a celebrar la libertad, a celebrar una nueva relación con Dios, a celebrar promesas preciosas que Dios les había dado y a hacer una fiesta a Dios en el desierto. Pero esa celebración pronto se convirtió en una agonía, en dolor. En dolor porque es el dolor lo que Dios va a usar para sacar a luz lo que hay en el corazón. Y lo que debería haber sido una marcha victoriosa hacia la tierra prometida, se convirtió en un vagar sin rumbo por 40 años, donde Israel conoció lo que es la disciplina de Dios. Y donde conoció el dolor que Dios da como castigo por el pecado, que va a purificar los corazones. Ahora, yo veo la vida cristiana reflejada en esta historia y no hace falta decir por qué es que necesitamos ver este capítulo. Y es que para todos eso es lo que encontramos cuando entramos a la vida cristiana. Entrando, hablábamos, escuchamos del cielo, escuchamos de un Dios que había enviado a su Hijo a morir por nosotros, un Dios de amor, un Dios que nos prometía todas sus bendiciones, un Dios que iba a estar con nosotros durante toda nuestra vida hasta el final, pero ninguno de nosotros sabía, ni siquiera sabemos hoy, todo lo que nos espera en el camino hasta llegar a esa vida que Dios nos prometió. Y muchas veces en ese camino lo que encontramos es dolor, y mucho dolor. Mucho dolor porque en medio de ese dolor, lo que Dios está haciendo es limpiar el corazón. Y esa limpieza no va a ser fácil. Este capítulo nos resume, de alguna manera, todo lo que Israel vivió en esos 40 años de dolor. Porque esos 40 años no fueron otra cosa que eso. Ellos estuvieron a punto de entrar a la tierra.
Pero su incredulidad les hizo ahora escuchar las palabras de Dios que les dijo, no van a entrar, sus hijos van a entrar, ustedes van a morir en el desierto. Y ahora ellos están esperando que se cumpla toda esa palabra de Dios. El tema de esta mañana es días difíciles en el desierto. Y en nuestra vida el peregrinaje hacia la tierra prometida puede estar en dos formas de verse distintas. Ya sea que, por un lado, tu vida como peregrino acá en la tierra es una marcha victoriosa hacia la ciudad celestial. Tu vida es una vida donde tu fe y tu dependencia en Dios te hacen enfrentar los enemigos y te hacen avanzar en medio de las dificultades, o, eso puede ser una vida, o tu vida como peregrino es una vida de, en vez de marchar, peregrinar y dar vueltas sin rumbo por la incredulidad y la desobediencia que te hace desperdiciar todos estos años como si no tuviesen ningún valor y sufrir las consecuencias de toda esa vida desperdiciada, toda esa vida de rechazo, toda esa vida de incredulidad. Y el pueblo de Israel está en esa segunda categoría. El pueblo de Israel ya no estaba marchando como un ejército, ahora estaban dando vueltas, desperdiciando sus vidas en un desierto que lo único que iba a lograr era matar a todos ellos, y una vida de dolor por haber rechazado a Dios y haberle dado la espalda a las promesas de Dios. Y este capítulo ilustra muy bien cómo es que Israel enfrentó todo lo que vivió en ese desierto. Y vamos a leer el capítulo y después vamos a ver este tema de las dificultades en el peregrinaje espiritual. Y dice el versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma tu vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él lo mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron aguas, muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron, y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras.
te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozo. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar, su hijo, y hazlos subir al monte de Hor. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar, su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó. Y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Bueno, yo les decía al principio que esta iba a ser una historia triste. En un solo capítulo leemos sobre la muerte de María, la muerte de Aarón y esta sentencia de Dios sobre Moisés, que él, ni Aarón ni él van a entrar en la tierra prometida, sino que Moisés también va a morir en el desierto. Todo se junta en este solo capítulo que escribió Moisés para dejarle a Israel una historia que les recuerde cómo fue su tiempo durante ese tiempo en Egipto, en el desierto. Un tiempo de angustia y de dolor. Pero ¿por qué vino ese dolor? ¿Cuál es el dolor que está viviendo Israel durante el desierto? Es verdad que en el desierto hay aspectos naturales que podrían causar dolor. Por ejemplo, en el desierto hay sol. Hay un sol intenso. Días de temperaturas altísimas y noches de fríos invernales. Pero Dios había provisto para eso, ¿no? ¿Qué había hecho Dios para que Israel no sufra el calor y el frío? Dios les dio una nube que tapaba el sol. Y de noche había una columna de fuego que les daba calor. Así que el dolor que vivía Israel no venía por eso. En el desierto también había serpientes venenosas, escorpiones que podrían matar a un pueblo así. Gente podría morir todo el tiempo, accidentes que podrían pasar, enemigos. Pero en todo el peregrinaje no se registra ni una vez de ninguna persona del pueblo de Israel que haya padecido nada de todo eso, excepto cuando Dios trajo los juicios, ¿no? Dios les protegió. En el desierto, por ejemplo, no había comida, ni agua. Pero Dios también se ocupó de eso, ¿no? Dios les dio agua, les dio comida durante todo ese desierto. Entonces, ¿cuál fue la angustia del desierto? ¿De dónde venía el dolor que Israel experimentaba? Si tenía este Dios que les protegía, les proveía, aún, dice, ni las sandalias de sus pies se gastaron. En 40 años de caminar, nunca compraron nuevas sandalias, ni se hicieron nuevas sandalias, porque Dios se las guardó. En 40 años Dios protegió hasta sus sandalias. Pero el dolor no venía de esos lados. El dolor en sus vidas venía del juicio que Dios había traído sobre ellos. Un dolor especial.
Un dolor que iba a sacar a luz lo que había en el corazón de ellos, para entonces Dios poder purificar esta nación. Así que los días difíciles en el desierto fueron difíciles por algunas razones específicas que son señaladas acá. Y vamos a verlas una por una. Hay 5 razones. La primera dice así: los días difíciles en el desierto llegan cuando cosechas las consecuencias predichas del pecado. ¿Cuándo llegan los días difíciles? En el peregrinaje del desierto. Bueno, en primer lugar, llegan cuando cosechamos las consecuencias del pecado. El pecado no solamente tiene una consecuencia en la relación inmediata con Dios. El pecado tiene muchas otras consecuencias, ¿no? Yo puedo pensar, y tal vez vos también, en pecados que vos has tenido que siguen trayendo consecuencias hoy. ¿O no? Dios puede haber perdonado a una persona que vivió 40 años en el alcoholismo. Y esta persona puede ser un hijo de Dios. Ahora ama a Dios. Pero su cuerpo está afectado por ese pecado, ¿no? Y probablemente esa persona muera como consecuencia de ese pecado. Hay muchas enfermedades asociadas con los pecados, ¿no? Tengo gente conocida que en su vida sin Cristo eran adictos, que era tal la desesperación por la adicción, que cuentan cómo agarraban agua de la zanja para mezclarla con la cocaína y poder inyectársela. Y era tanto el descontrol que sus cuerpos se deshicieron. Y hoy tienen, por ejemplo, el HIV. Y ellos te dicen: Cristo me salvó, pero yo voy a morir de SIDA. Esa es una consecuencia que está marcada en la vida a fuego. Y va a seguir hasta el final aún de esta vida cristiana. Pero no tenemos que ir tan lejos, ¿no? Un padre que se convirtió de grande. Sus hijos crecieron y él vivió una vida egoísta, solo pensando en su placer momentáneo, y él nunca sirvió a su familia. Y hoy sus hijos crecieron y hoy no formaron una familia que vive de acuerdo a las leyes de Dios. Y ahora todos esos años perdidos, donde él no formó el corazón de estos hijos, hoy tienen consecuencias, ¿no? Hoy tienen consecuencias de rebeldía, que estos hijos manifiestan constantemente, y uno dice: ¿por qué? ¿Por qué si Dios me salvó, todo esto no cambió también? Es que el pecado tiene consecuencias. Y parte de la forma en la que Dios limpia nuestra vida es dejando esas consecuencias en medio nuestro. ¿Por qué Dios deja esas consecuencias ahí? ¿Por qué Dios no las saca las consecuencias? ¿Por qué Dios no borraría todas las consecuencias de nuestro pecado en el momento que le confesamos? La justicia de Dios tiene una función pedagógica, ¿no? Dios va a enseñar a su pueblo por medio de estas duras lecciones, de la gravedad del pecado, del dolor que trae el pecado, y el celo de la santidad, por la santidad ahora, va a venir en parte porque ellos entienden lo grave que es pecar. Y hubo un día que marcó la historia de Israel, y fue ese día que ellos estuvieron frente a la tierra y ellos dijeron: no vamos a entrar. Ellos dijeron: preferimos morir en el desierto antes de entrar a la tierra. Y ese día Dios les dijo: van a morir, todos van a morir en el desierto. A partir de ese día, cada día que un judío moría era un recordatorio de las consecuencias del pecado. Y en parte, ¿saben por qué Dios quería que Israel vea a todos esos miles y miles de personas morir? Porque pronto una nueva generación iba a tener la oportunidad
de tomar una decisión distinta. Una nueva generación estaba creciendo en medio de este pueblo, que tenía que ver el dolor que sus padres estaban sufriendo a causa de sus pecados, para que ellos no hagan lo mismo que sus padres. Y ellos no se rebelen contra Dios, y ellos sí quieran entrar a la tierra prometida. Así que es lo que Dios está haciendo. Dios permite para que esto sea el testimonio de los padres a los hijos. Esto es lo que Dios trajo por nuestro pecado. Nunca se rebelen contra Dios. Nunca desobedezcan a Dios, porque estas son las consecuencias que trae el pecado. El versículo 1 nos muestra una foto, una imagen de un ejemplo de cómo Israel experimentaba el pecado y la consecuencia del pecado. Porque no fue una sola persona la que murió, murió 1,5 millones de personas. Pero acá se nos cuenta de la muerte de María. ¿Quién es María? María es la hermana de Moisés y de Aarón. Son 3 hermanas. María no solamente es hermana, María tuvo un rol muy importante en la liberación de Israel de Egipto. ¿Qué rol tuvo María dentro de la liberación de Israel? Primer rol que tuvo fue de niña. Ella fue la que miró de lejos ese Moisés flotando, guió a la hija de Faraón a buscar a su mamá. Ella tuvo un rol muy importante en ese momento. Cuando creció, ella acompañó a Aarón y a Moisés en todo el proceso. Y ella en un momento toma el liderazgo de las mujeres de Israel para adorar a Dios después de lo que pasó ahí en el Mar Rojo. Ella fue una mujer muy influyente en la historia. Es más, leíamos en Miqueas, capítulo 6, versículo 4, cuando Dios le habla a Israel de lo que él hizo en el Éxodo, él le dice así, le dice, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. La pone a María al lado de estos 2 hombres, como una pieza clave en la liberación de Israel. Pero algo pasó con María. ¿Se acuerdan que, bueno, María fue parte de la incredulidad de la nación y fue parte de una revuelta que junto con Aarón ellos se levantaron para cuestionar el liderazgo de Moisés? Y María fue parte de ese grupo que rechazó la entrada a la tierra y ahora tiene esta sentencia, ella va a morir también. ¿Por qué va a morir? Bueno, va a morir por su rebeldía y por su incredulidad. Ella va a morir en ese desierto. Y este es el día en que se cumplió. Después de todo ese peregrinaje, ahora se cumple y llega el día y María muere. Algo interesante en cuanto a cómo lo menciona. Fíjate que un solo versículo, en una sola expresión, dice algo que debería ser sumamente trascendente. Uno de estos 3 es María. Y María, lo único que se dice de ella es, y allí murió María y fue sepultada. Por un lado, ¿quién está escribiendo esto? Moisés, es el hermano de María, ¿no? Moisés fue el que María se levantó contra él para murmurar contra él y atacar el liderazgo de él. Evidentemente hubo ¿te acuerdas que Dios le había dicho que iba a estar leprosa y Moisés le intercede por María? Moisés ahora va a narrar la historia de cómo muere María y no hay ningún reproche de Moisés a María. Moisés no agrega ninguna expresión que diga por qué murió María, aunque su misma muerte ya es un testimonio de por qué. Porque todos los que murieron en el desierto murieron por esa incredulidad y ese rechazo a las promesas de Dios. Pero Moisés no hace ningún comentario de eso. Y tampoco hace ningún comentario de ninguna virtud ni ningún resultado de la vida de María. Que esto es algo común en el libro de Génesis, por ejemplo, cuando Moisés cuenta la muerte de los patriarcas. Él cuenta de cada uno, él toma algunos versículos para decir algunas cosas.
Y acá de María Moisés no dice nada, porque tristemente así fue la muerte de María. La muerte de María, habiendo comenzado bien, en algún punto su corazón se expuso en incredulidad. Y ella murió en medio de un desierto, vagando sin rumbo, sin nunca haber podido entrar a esa tierra prometida. Pero acá está Moisés frente a esta tumba. Y para Moisés esa tumba es un símbolo de la veracidad de Dios. Dios dijo que iban a morir todos sin entrar al desierto y acá a la tierra, y acá está la tumba de María. Esta muerte vino por causa de la incredulidad. Esto es un símbolo del pecado y las consecuencias del pecado. Y esto Israel lo vivió a través de todos esos años. Bueno, yo te decía recién que esto es algo que trae angustia a nuestro corazón como peregrinos, ¿no? Constantemente Israel va a actuar de la misma manera. ¿Cómo actúa? Incredulidad, reclamo a Dios, murmuración, ataque al líder Moisés, y atrás de eso, todo lo demás. Las palabras que lees ahí, vos decís, ¿cómo pueden ellos seguir pensando así, hablando así? Ellos van a decir cosas como, ojalá muriéramos todos. Lo van a acusar a Moisés de él ser el culpable de todo. De nuevo, todo lo que había salido antes vuelve a salir ahora. Y vos pensás algo. Todos estos años en el desierto y todavía no han aprendido nada. Porque están en la misma situación en la que estuvieron, donde Dios mostró que Él es fiel, Él es bueno, Él es el Dios proveedor. Van a responder en la misma manera. Bueno, no seamos tan rápidos, porque esa es nuestra historia también. Es una historia de fracasos y que no son nuevos. Nuestros fracasos son cíclicos, son repetitivos. Cosas que aprendimos por el camino difícil vuelven a venir y volvemos a cometer los mismos errores. Y eso es lo que trae a nuestra vida el dolor, una y otra vez. Fíjense, bueno, el problema ahí, el problema de que no había agua, igual que la vez pasada. ¿Y se acuerdan cómo Dios había resuelto ese problema? Dios le había dicho a Moisés que él agarre la vara, golpee la piedra se abrió, dio agua, y a partir de ese día Dios proveyó de agua a través de esa piedra durante todo el peregrinaje. Pero en este punto, de nuevo, no hay agua.
Así que dice el versículo 3, vamos a ver los detalles de cómo fue que reaccionó el pueblo. ¿Cuál fue el pecado del pueblo? Dice, y habló el pueblo contra Moisés diciendo. Esa palabrita habló no es que trajeron, ¿no es cierto?, una queja. La expresión significa un acto de hostilidad. O sea, vinieron a atacar a Moisés con las palabras que le dijeron. Vinieron con murmuración y acusación. Y la acusación era así, versículo 3. Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Lo que le van a decir es, no hay nada que agradecer. Estar muertos es mejor que lo que vos nos diste. Estamos en este desierto y hubiésemos preferido nunca haber entrado a este desierto. Preferimos haber muerto con nuestros hermanos. Versículo 4. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Ahora Moisés es el culpable. Ellos están acá porque Moisés los sacó. ¿Cómo puede ser que después de todo lo que vivieron, después de haber visto todas esas señales, no vean a Dios atrás de todo? ¿Cómo puede ser que ellos, ahora que no tienen agua, pongan en duda quién es el que realmente les sacó cuando no había ninguna otra explicación? Pero eso es lo que pasa con nosotros, ¿no? Cuando llegan los problemas a nuestra vida, lo que hacemos es buscar al responsable del problema. No solemos pensar en que hay un Dios soberano que está por sobre cualquier persona y cualquier evento, cualquier situación. Y no reconocemos la bondad de ese Dios soberano, que aunque no sé por qué no me está dando agua hoy, no hay ninguna razón para dudar de Él. Él ha sido fiel, hemos tenido agua todos los demás días, hemos tenido comida todos los demás días, así que ¿por qué dudar hoy? Bueno, esa es la actitud del corazón, que vos te podés identificar porque es lo mismo con lo que luchamos nosotros. Ese es el pecado frecuente al que volvemos. Y cuando todo está bien, eso no se ve. Pero cuando no estuvo el agua, ahí salió de nuevo el mismo corazón, el mismo reclamo, la misma falta de perspectiva. Porque no están viendo al Dios que les sacó, ellos están viendo solamente a Moisés y él es el culpable. Mirá la parte de perspectiva, cómo se sigue mostrando, porque dice en el versículo 4, para que muramos, versículo 5, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Nosotros estamos en este desierto y acá no hay nada bueno. Todo es negativo en este desierto. No es lugar de cementera, no es lugar de higuera, no es lugar de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Ahora, pregunta, ¿es verdad que en el desierto no se podía sembrar? ¿Es verdad que no había viñedos? ¿Es verdad que no fluía leche y miel en el desierto? ¿En el desierto fluía leche y miel? Había viñedos y se sembraban y cosechaban. No había. Entonces tienen razón ellos. Este es un muy mal lugar porque acá no hay nada de todo lo que nos prometió Dios y Moisés. Pero ¿cuál es el problema con eso? Estaban ahí por culpa de ellos y lo que Dios les había prometido no se iba a cumplir en el desierto, ¿no? Se iba a cumplir cuando entren a la tierra prometida. El problema era esperar que el desierto produzca el fruto que era el de la tierra prometida. Este es el desierto. Ya sabemos que no hay nada de todo eso. Este es el lugar donde Dios va a ser fiel en proteger y en guardar y en proveer todo lo que necesitamos, pero este no es el cumplimiento de toda su promesa. Pero ¿no es eso lo que nos hace muchas veces dudar y enojar en relación a Dios? Nosotros miramos nuestras circunstancias alrededor y decimos, esto no es lo que yo esperaba. Esto no es lo que yo creí que Dios iba a hacer, lo que Dios me iba a dar.
Pero las promesas de Dios tienen que ver con algo que todavía no llegó. Claro, este no es el lugar. El problema muchas veces es tratar de trasladar las promesas futuras a nuestra realidad presente. ¿Qué es lo que Dios sí te prometió hoy? Dios lo que te prometió hoy es que Él va a terminar lo que comenzó. Que Él va a limpiar tu vida y prepararte y hacerte apto para heredar todas sus promesas. Él va a ser fiel como un padre proveedor. Él va a cuidar de todas tus necesidades. Eso te prometió Dios. Pero no te prometió vides, ni cementera, ni ciega. Él no te prometió nada de eso. Porque estamos en el desierto. Somos peregrinos. Esta no es la tierra. Y este es el problema. Ellos están diciendo, Moisés, vos nos sacaste escrito con una promesa y acá no se cumplió nada de todo eso. Y mirá, la acusación es directa, es contra Moisés. ¿Viste cómo es la acusación? Le está diciendo, Moisés, nosotros estamos sufriendo acá por culpa tuya. En la realidad, la cosa era al revés, ¿no? Era así. Moisés estaba sufriendo acá por culpa de ellos, ¿o no? Porque Moisés les había guiado hasta el borde de la tierra, estaban listos para entrar, y ahora 40 años más como el líder en medio de este desierto por la incredulidad de ellos. El problema de perspectiva no le dejaba ver nada de todo eso. Así que el mismo pecado, en el mismo lugar, en las mismas condiciones. Y ahora, versículo 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué hace Moisés? ¿Cómo responde? Bueno, como él frecuentemente responde. Ha sido un patrón de Moisés esto. Cuando todo está oscuro, cuando todo es en contra, cuando está en riesgo su propia vida porque el pueblo viene en su contra, lo que él hace es buscar a Dios. Junto con Aarón, ellos se postran sobre su rostro. Y pasa lo que siempre pasa también. Cada vez que hemos visto una situación similar, Moisés ora y Dios aparece. La gloria de Jehová apareció sobre ellos. En una forma visible, en la nube, Dios se presenta y ahora Dios es el que le va a defender. Y esta es una imagen que hemos visto muchas veces. Moisés no se defiende de él no da explicaciones ni argumentos, él busca a Dios y Dios le defiende. Y esto es lo que estamos viendo en esta historia. ¿Cómo va a resolver esto Dios? Bueno, Dios podría aniquilar el pueblo. ¿Cuántas veces tengo que soportarlo? Pero Dios es un Dios paciente. Un Dios rico en misericordia. Que va a responder una vez más en bondad a un pueblo que no merece su bondad. Y Dios le va a decir a Moisés que agarre la vara, que vaya hasta la roca. Y fíjense, hay un detalle importante. Porque la primera vez Dios le había dicho que tenía que golpear la peña. Pero ahora le dice, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Dios le dice a Moisés que debe responder a esta rebelión del pueblo mostrando la misericordia de Dios. Y mostrando cómo la palabra de Dios tiene el poder para abrir esa roca y satisfacer este pueblo y todos sus bienes. Así que Moisés toma la vara, convoca al pueblo y se van a ese lugar donde está esa roca. Hay un detalle que tenés que saber en cuanto a esa roca. Porque hay el punto del golpear y el hablar es un punto crítico acá, ¿no? Porque fue eso lo que después Dios señala cuando le habla a Moisés y le dice que él no va a poder entrar en la tierra.
Moisés debía hablar a la roca y Moisés golpeó la roca 2 veces. Y entonces ahora la roca dio el agua, pero Moisés no va a entrar a la tierra. Bueno, vamos a verlo en el próximo punto. Ya me estaba por adelantar. El segundo punto, entonces, vimos que el dolor o la dificultad del desierto viene porque somos duros de corazón. Y aunque Dios nos enseña lecciones, nosotros volvemos a los mismos errores. Y entonces Israel va a vivir de nuevo esta misma situación. Tercer lugar, los días difíciles en el desierto llegan cuando son expuestos los pecados de los líderes más admirados. Hay algo que hace a la Biblia única. De todo el mundo, de todas las religiones que tuvieron héroes que dieron base a formar esas religiones, ninguna religión habla de sus héroes de la forma en la que la Biblia habla de ellos. Por ejemplo, si vos agarrás y lees el Corán, y vos lees, el Corán lo escribió Mahoma, y vos lo lees a ver cómo habla él de sí mismo. ¿Cuáles son las características que él se da a él, las funciones que él se da, las historias que él te cuenta, cómo te las cuenta en cuanto a él? Y vas a notar una diferencia muy grande en cómo Moisés escribe de sí mismo. Por ejemplo, esta historia sería una de esas historias que si vos estarías escribiendo tu propia biografía, no la querrías contar. Es muy difícil hablar de los fracasos de nuestro propio corazón. Y ser honesto con eso, a todos nos cuesta. Cuando encontramos a alguien que habla de algo de su propio corazón, hasta lo admiramos y decimos, mirá lo honesto que es. Pero aún ellos no se comparan con la forma como la Biblia lo cuenta. Porque acá Moisés va a contar su propio momento donde él quedó bajo este mismo juicio que toda la nación. Su rechazo a Dios, su incredulidad, él te la va a contar y cuáles fueron todas las consecuencias. Y la Biblia lo hace para que vos entiendas que todos estamos bajo las mismas condiciones. Moisés es el libertador, él va al frente de este pueblo y Dios lo usa como un símbolo de un mayor libertador, pero Moisés es un hombre. Moisés no es el Salvador al que él representa, y Moisés es un hombre falible. Moisés es un hombre que su propia incredulidad va a ser la que le va a descalificar de entrar en la tierra. Cuando terminás de leer este capítulo, vos te vas a dar cuenta de algo. Ni Moisés, ni Aarón, ni María, los principales líderes del Éxodo, ninguno de ellos va a entrar a la tierra. ¿Y por qué no van a entrar? Por incredulidad de todos ellos. Y cuando vos pensás cómo Israel leyó esta historia, hay algo que te tiene que llamar la atención. Y es que si ni siquiera Moisés puede entrar a la tierra, ¿quién puede hacerlo? ¿Podrías vos pensar que podrías vos alcanzar una virtud mayor que la que este hombre alcanzó? ¿Podrías vos ser mayor en tu moral, en tu vida espiritual, en tu comunión con Dios, en tu intimidad con Dios, que lo que fue Moisés? Eso sería una locura total. Moisés es el héroe de la historia. Y entonces, si él no pudo entrar a la tierra, ¿quién puede entrar a la tierra? Bueno, el libro de Números señala una verdad. No es la virtud del hombre la que da acceso a esa tierra. Es la gracia y la obra que Dios hace en los corazones de los hombres.
Y en este caso Dios lo que va a hacer es ponerte a Moisés en la perspectiva correcta. Moisés es un hombre que su incredulidad le va a desacreditar para entrar en esa tierra. Bueno, y dice el versículo 10, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Cuando empezás a leer la forma en la que Moisés los trata, te das cuenta de algo. Moisés va a actuar de una forma poco característica en él. Hasta ahora, Moisés siempre tuvo el aplomo para tratar cada situación como si no le afectara para nada. Cuando llegas a esta historia, te das cuenta que sí le afectaron. Parecería como que todos esos años en el desierto, de soportar a este pueblo, le llevaron a Moisés a acumular toda la ira que va a salir en este momento. Moisés en este momento es un hombre enojado. Y vamos a ver por qué está enojado. Él está enojado y Dios va a decir, es la incredulidad de Moisés la que le hizo enojar. Él está enojado con el pueblo, porque el pueblo ha rechazado una y otra vez a su corazón a Dios. Ana murió. Podríamos pensar, eso tendría un efecto emocional en Moisés. Este pueblo que por tantos años él había estado guiando, de vuelta vuelve al mismo punto de partida y vuelven a fracasar, lo cual le dice a Moisés, el pueblo no va a entrar nunca a la tierra. Si depende de la confianza de que este pueblo tenga en Dios, nunca van a entrar. Y eso va a reflejarse ahora en esta ira. Y él le va a decir esas palabras, ustedes son hombres rebeldes. Y lo interesante es la pregunta que sigue. Le dice, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Dios le había dicho a Moisés que junte al pueblo, abre la peña y la peña iba a dar agua. En este momento, Moisés, fíjate cómo cambia el discurso. Os hemos de hacer salir agua, como si fuese a ser su carga y su responsabilidad dar el agua al pueblo. Como si fuese a ser que el pueblo en realidad le está rechazando a él y no a Dios. Y como si él fuese a ser el que está dando todo lo que el pueblo tiene o todo lo que el pueblo hace. Así que él dice, os hemos de hacer salir agua. Y esa es una pregunta retórica que significa que Moisés está diciendo, nosotros no te podemos hacer salir. O sea, Moisés lo que le está diciendo es, ¿por qué se enojan contra nosotros si nosotros no podemos hacer nada? Nosotros no podemos hacer salir agua de esta roca. Es verdad que ellos no podían hacer salir agua de la roca, pero Moisés había recibido un mandato de Dios. Dios sí podía hacer salir agua de la roca. Lo que Moisés tenía que hacer era confiar en la palabra de Dios y obedecer al mandato de Dios. Y Dios iba a hacer su obra. Pero su ira muestra un problema de perspectiva en el corazón de Moisés. Él está cegado por la ira y ahora muestra su incredulidad. Y él agarra la vara y la golpea 2 veces. Bueno, ¿cuál es el problema de golpear la piedra? Tenemos que ir al Nuevo Testamento para buscar un texto en 1 de Corintios. Acompáñenme a 1 de Corintios capítulo 10. Porque todo lo que Israel vivió en el desierto fue diseñado por Dios. Dios planeó todo lo que vos estás leyendo. Dios planeó todo lo que sucedió a través de todo este peregrinaje. ¿Por qué Dios lo planeó? Bueno, ahí en 1 Corintios capítulo 10 se nos dice por qué. Dios lo planeó para instruirnos a nosotros. Dios quería que quedara registrado en estos textos lo que nos iba a enseñar cómo es la vida espiritual. Así que Dios planeó que este pueblo exista, Dios planeó todo lo que este pueblo vivió, Dios planeó todo esto como un testimonio para nosotros. Así que era muy importante todo lo que estaba pasando ahí. Lo que estaba pasando tenía que pasar tal como Dios lo había planeado. ¿Y qué es lo que Dios planeó?
Dios planeó que esta roca sea golpeada una vez. El primer día cuando Israel no tenía que tomar, Dios iba a hacer que esa piedra sea golpeada. Pero Dios planeó que esa piedra nunca más sea golpeada, sino que al hablar la palabra sea suficiente para abrir ese caudal y que esa roca pueda satisfacer. ¿Por qué Dios lo planeó así? ¿Por qué Dios quería que la piedra sea golpeada una sola vez? Porque la piedra tenía un símbolo. ¿Y qué simbolizaba la piedra? Uno dice ahí en 1 Corintios 10, versículo 4. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Bueno, ahí dice que lo que pasó con esa piedra en realidad fue parte de un símbolo que Dios estaba dándonos a nosotros. Porque así como el pueblo moría de sed en ese desierto y nada podía satisfacer esa sed, solo Dios lo podía hacer de una forma sobrenatural. Iba a ser una piedra golpeada que iba a abrir un caudal para satisfacer. ¿Quién es esa piedra? Dice, es Cristo. Cristo es la piedra golpeada que abrió el caudal para satisfacer la sed de todo su pueblo. ¿Sí? Cristo es la piedra golpeada. Está haciendo referencia a la muerte de Cristo, es lo que abrió el caudal. Pero Cristo murió una sola vez. Cristo no va a ser golpeado de nuevo, por lo tanto Moisés no debe golpear esa piedra de nuevo. Moisés tiene que hablar de esa piedra y esa piedra va a abrirse y va a satisfacer la sed del pueblo. Por eso Dios le dio esa ley. Pero Moisés ahora no está pensando en los propósitos eternos soberanos de Dios. Él está pensando en su ira contra estas personas que lo tienen cansado con su incredulidad. Y esa falta de fe en la palabra de Dios y la falta de obediencia al mandato de Dios es lo que va a traer el próximo versículo. Vuelvan ahí a Números, capítulo 20. Versículo 2. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Qué momento tan triste este. Este hombre había nacido para esto. Había dado su vida para esto. Había dejado todos los tesoros de Egipto para poder ser el hombre que Dios eligió para llevar a este pueblo a la tierra. Moisés había gastado su vida, su tiempo, su familia había estado gastada para esto y él había sido el líder de este pueblo por todos estos años, soportando todo lo que este pueblo era, con una sola esperanza. Al final del camino vamos a entrar a esa tierra. Y ahora él tiene que escuchar a Dios decir, no vas a entrar, no vas a ser obediente a este pueblo. La razón, dice, es por la incredulidad, pero hay otras razones que se nos dan, ¿sí? Si quieren anotar ahí en el Salmo 106, tengo un par de referencias que quiero dar para cerrar un poquito mejor esta idea. En el Salmo 106, versículo 32, dice así, 32 y 33. Está el salmista recordando este evento triste de la historia y dice, también le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. El salmista lo que dice es, a Moisés le fue mal por causa de ellos. ¿Y en qué forma lo está diciendo? ¿Cómo le fue mal a Moisés? Bueno, le fue mal porque él no va a entrar a la tierra prometida. Él mismo no va a entrar.
Y Él no va a ser el que va a entrar a los demás. Él no va a tocar nada de todo lo que había en la tierra prometida. ¿Por qué no? Bueno, el nivel de rebeldía de este pueblo, presionando sobre el espíritu de Moisés de forma constante, fue la gente que hizo prender esa mecha que llevó a explotar a este hombre y hacerle perder todo. Ahora, Dios no castigó al pueblo por lo que Moisés hizo. Dios lo castigó a Moisés por lo que Moisés hizo. Pero lo que Moisés hizo estuvo alentado, dice el salmista, por todas esas circunstancias. En Deuteronomio capítulo 1, Moisés, él vuelve a contar esta historia y en el versículo 37 dice así: también contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Él lo usa esa misma expresión, Dios se airó por nosotros. Y esta es una historia muy, muy triste porque la intimidad que tenía Moisés con Dios era muy especial. Y la expectativa de Moisés de entrar a la tierra era muy grande. Y por eso Moisés, después de este momento, él va a interceder. No por el pueblo ahora, él va a orar por él mismo. Y él ora por misericordia. Él le pide a Dios que vuelva atrás en su decisión y que lo deje entrar. Dice ahí en Deuteronomio capítulo 3, versículo 23. Deuteronomio 3, 23. Dice, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, o sea, en aquel tiempo, aunque no están escritos números, en el libro de números, en el libro de Deuteronomio, Moisés dice, cuando pasó eso, yo oré a Dios. Y le dijo así, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Acá está hablando no de Israel, está hablando de él. Dios, tú me has revelado a mí. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Él pidió, pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímale y fortalécele, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Betpeor. En esa historia Moisés nos dice lo que pasaba en su corazón. Él está orando a Dios y Dios le dice no. Y mi no es definitivo. No vas a entrar a esa tierra. ¿Por qué no entrar a la tierra? Bueno, lo mismo que vimos antes. El pecado tiene consecuencias. Y el pecado y sus consecuencias no hacen distinción de rangos, ni de historia, ni del lugar que ocupa una persona dentro de los propósitos de Dios. Y este había sido la consecuencia de Dios para el pecado de Moisés, el no entrar a la tierra. La demanda de la fe y la confianza entonces es para todos igual. Bueno, faltan ahí los últimos versículos. El versículo 13 dice, estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Bueno, faltó mencionar esa palabrita en el versículo 12. Dios le dice que él no creyó para santificarme delante de los hijos de Israel. ¿Qué es santificar a Dios? ¿Qué significa santificar a Dios? Porque la palabra santificar parece que significa hacer santo. Eso es lo que hacemos con los elementos. Por ejemplo, los elementos del tabernáculo, ellos tenían que santificarlos, tenían que apartarlos, dedicarlos a Dios. Pero Dios ya es santo, ¿no? Él no puede ser hecho santo por nada de lo que yo haga. Pero acá Moisés tenía que santificar a Dios. Moisés tenía que representar a Dios tal como Dios es y mostrar al mundo la santidad de Dios.
a través de su obediencia. Obedeciendo ese día y diciéndole a esa piedra que dé agua, Dios iba a ser santificado. Porque el pueblo iba a ver el carácter de Dios en misericordia, proveyendo ese Salvador que satisface aún a un pueblo endurecido y rebelde. Pero Moisés no lo hizo. Moisés no santificó a Dios. ¿Por qué? En vez de hacer lo que Dios le dijo, él hizo lo contrario. Y ahora no mostró a Dios tal como Dios es. Pero mirá cómo termina el versículo 13. Dice, estas son las aguas de la rencilla, esta es la conclusión, por los cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Moisés no santificó a Dios, Dios se santificó en ellos. ¿Cómo fue esto? Bueno, es simple. Si yo no santifico a Dios por medio de mi obediencia y confianza en Él, Dios se santifica en mí por medio de la disciplina, por mi incredulidad. Pero Dios va a ser santificado. Al final del día, el mundo va a ver el carácter de Dios, ya sea por la fe y la obediencia o por el castigo que viene después de la incredulidad y la desobediencia. Y esto es lo que Dios hizo con Moisés. Yo me santifiqué. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas también, cada día. Él no va a poner en juego su nombre, Él no va a cambiar sus propósitos, Él va a ser santificado. Ya sea por la obediencia o por el castigo. Bueno, tenemos entonces, primer punto, los días difíciles en el desierto llegan cuando cosechas las consecuencias del pecado, cuando cometes los mismos errores del pasado, cuando son expuestos los pecados de los líderes más admirados, y cuando, en cuarto lugar, sufres el rechazo de tus hermanos. ¿Cuáles son los días difíciles en el desierto? Bueno, los días difíciles vienen en el medio del rechazo de personas en las cuales vos dependés. Personas de las cuales no esperarías ese rechazo. Y que Dios usa aún ese rechazo para forjar tu dependencia en Él. Y eso es lo que va a pasar acá. Moisés está guiando de nuevo al pueblo y el pueblo tiene que ir hacia la tierra prometida. Y para llegar tienen que cruzar por la tierra de los edomitas. Y Moisés le envía embajadores con este mensaje. Así dice Israel, tu hermano. Primero se presenta Moisés como hermano. ¿Por qué Moisés dice Israel es hermano de Edom? Bueno, los edomitas nacen de Esaú. Esaú, ¿se acuerdan? Es el hermano gemelo de Jacob, que después a Jacob le cambiaron el nombre, y ya no llamó Jacob, se llamó Israel. Israel es Jacob, Edom es Esaú. Son dos hermanos, y no son solamente hermanos, son hermanos que compartieron la misma panza en el mismo momento. Pero ¿se acuerdan de la historia? ¿Cómo había hecho que se dividan estos dos hermanos? Jacob lo había engañado a Esaú y había tomado la primogenitura que Dios ya la había designado para él, pero él la tomó por engaños. Esaú se enoja con Jacob y dice que lo va a matar cuando lo vea. Así que Jacob se escapa, allá se casa y vuelve después de muchos años con muchos rebaños y con su esposa y con sus hijos. Cuando está llegando, sale Esaú con todo su ejército y viene al encuentro de Jacob. Se encuentran en el camino, Jacob tiene mucho miedo. La noche anterior Dios se le aparece, Jacob lucha con Dios y ahí es donde Dios le cambia el nombre y le pone el nombre de Israel. Y en la mañana siguiente se encuentra con Esaú. Y ahí Esaú cambia su disposición. Esaú ya no lo va a matar, no está enojado, sino que lo trata como hermano de nuevo. Y lo recibe en la tierra y Jacob puede volver y entonces se asienta en la zona de Israel. Pasaron siglos, Israel se vuelve a ir, está en Egipto 400 años y ahora la escena es muy parecida. Está volviendo después de haber sufrido todos esos años de dolor y opresión.
Y Moisés le presenta la historia en términos que el edomita podía relacionar muy bien. Lo que Moisés me está diciendo es que está pasando hoy lo mismo que pasó cuando vino Jacob y llegó a la tierra. ¿Y qué hizo Esaú? Lo recibió. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Recibirlo. Es lo que Moisés está armando en esa carta, en ese mensaje que envió. Pero la respuesta no es esa. Cuando ellos escuchan, Moisés le cuenta toda la historia y el versículo 17, te rogamos que nos dejes entrar, no vamos a tomar nada de lo tuyo, no vamos a tomar el agua ni comer tu comida, vamos a pasar solo por el camino real, que era el camino oficial que seguían todos los viajeros. Y versículo 18, Edom le respondió, no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Dios le había dicho a Moisés que tenía que pasar por esta tierra. Dios le había dicho que cuando pasaran no tenían que tomar nada, tenían que guardarse, no tenían que atacar a los edomitas, no eran sus enemigos, tenían que seguir su camino hacia la tierra. Y Moisés está esperando que ellos respondan y los dejen pasar. Y ahora le dicen no van a pasar. Moisés insiste de nuevo. Por el camino principal iremos y subiremos, tus aguas no vamos a tomar, tu ganado no lo vamos a tocar. Y en el versículo 20, pero él respondió, no pasarás de nuevo. Y no solamente le responde, él sale con un ejército para evitar que entren por ese lugar. No pasar por Edom implicaba un viaje larguísimo. Ahora va a mencionar que fueron hasta Or, un viaje larguísimo para evitar toda esa tierra. Y Moisés ahora está enfrente de estos hermanos que están trayendo todo este dolor, este rechazo. Dios esperaba que Edom los deje pasar. Es más, hay dos profetas al final de los libros de los profetas menores que profetizan en contra de Edom, que es está en Amós capítulo 1, versículo 11 y 12, y en Abdías capítulo 1, versículo 10 al 15, hay dos profecías que dan estos profetas en contra de Edom. Y Edom, las dos hacen referencia a este momento, cuando Edom debería haber recibido a sus hermanos y no lo hizo. Así que Dios esperaba que eso pase. Edom no es la nación elegida, pero son hermanos de sangre. Y esto es otra fuente de dolor dentro de esta historia. Para Moisés, que recibe este rechazo de parte de ellos. Bueno, dentro de la vida espiritual que estábamos hablando, hay muchísimas fuentes de dolor por las que un creyente atraviesa. Y una fuente de dolor es el dolor que nos produce el pecado de los que están a nuestro alrededor. Y el pecado tal vez que más dolor produce es el pecado del rechazo, es el pecado de la falta de amor. Y es un pecado que Dios va a tomar en cuenta. Y hay advertencias de Dios en el Nuevo Testamento, muchísimas en cuanto a cómo debe ser la vida del pueblo de Dios. Pero en la práctica, la vida del desierto es una vida que experimenta mucho dolor desde ese lado también. Bueno, el último punto. Los días de sufrimiento llegan cuando sufres el rechazo de tu hermano. Y el último, los días difíciles en el desierto llegan cuando olvidas que Dios siempre tiene un canal de acceso a Él. Dios siempre tiene un canal de acceso a Él. Bueno, el versículo 22 al 29 va a contar cómo va a ser la muerte de Aarón. Y aunque solo usó un versículo para mencionar la muerte de María, va a tomar todos estos versículos para hablar de la muerte de Aarón. Y Aarón va a morir, Dios le va a decir acá, no porque es viejo, Aarón va a morir porque Dios le dio este castigo por su rebeldía, junto con Moisés, cuando leíamos recién al principio. Calculamos, porque después de haber sido rechazados por Edom, ellos emprendieron un viaje que llegó hasta Or, así que calculamos que pasaron cerca de 4 meses entre la muerte de María y la muerte de Aarón. Pero en solo 4 meses Moisés perdió a su hermana, escuchó que no iba a entrar a la tierra y ahora va a morir su hermano. Y la forma, menciona ahí, Dios le dice que va a morir, le dice cuándo va a morir, le dice cómo va a morir,
y le dice que tienen que subir junto con su hijo mayor a la punta de un monte. Y en ese monte iban a desvestirlo, Aarón, de la ropa sacerdotal, iban a hacer una transferencia a su hijo. Ahora su hijo va a ser el nuevo sumo sacerdote y Aarón va a morir. Bueno, en ese monte, si vos buscás en Google, hay una construcción de piedra que está en la cima del monte, en la punta del monte, que dice la tradición que es la tumba verdadera de Aarón, que está en ese lugar desde el tiempo en que Aarón fue sepultado. Y aunque parece bastante difícil que eso se pueda dar, hay un testimonio histórico ininterrumpido de milenios que señalan ese lugar y esa construcción como la tumba de Aarón. Entonces es muy probable que esas piedras que están ahí hayan sido el lugar real donde está sepultado Aarón. Pero lo que pasó entonces es que Dios hace toda esa transferencia de uno al otro y Aarón muere en ese monte. Bajan del monte y el versículo 29 dice: y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Y ahora hay un llanto general en todo el pueblo. Aarón murió. ¿Quién es Aarón? Aarón es el intermediario, Aarón es el sumo sacerdote. Aarón es el único capaz de cumplir las funciones de ese sumo sacerdote. Él es el que intercede en el lugar santísimo. Y ahora Él no está. Y si Él no está, ¿qué va a pasar? Y el pueblo llora por 30 días seguidos la muerte de este líder. Bueno, yo pensaba en este principio, pensaba en la vida de un creyente, cómo nosotros sufrimos las consecuencias del pecado, sufrimos en las relaciones y en los pecados de otros, que muchas veces son la causa de que se exprese nuestro propio pecado, y todo eso termina en gran dolor y en grandes consecuencias, y muchas veces terminan en este punto donde termina este capítulo, diciendo: murió nuestro acceso a Dios, murió el intermediario que nos puede llevar a la presencia de Dios. Y el corazón ahora se angustia y llora. ¿Por qué? Porque murió Aarón. Pero aunque murió Aarón, no murió el Dios de Aarón y no murió el propósito de Aarón. Y ahora hay un nuevo sumo sacerdote. En el Nuevo Testamento, Dios toma esta figura de la muerte de Aarón para hablar de la diferencia que hay entre Israel, que llora porque su intermediario murió, y nosotros que tenemos un intermediario que no muere. En el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 3, dice así: nuestro intermediario, nuestro sumo sacerdote, Él es sin padre, sin madre, sin genealogías, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. El pueblo llora porque murió su sacerdote. Nosotros no lloramos porque nuestro sacerdote no murió. ¿Cuántas veces te sentiste así? Te sentiste como que no tenés acceso a Dios, de que Dios no te habla, Dios no te escucha, de que tu culpa es tan grande y tu pecado tan grande que eso se perdió y se perdió para siempre. Pero dice el autor de Hebreos: nuestro sacerdote no muere. Él vive siempre para interceder por nosotros delante del Padre. Y su obra es eficaz cada día, en cada momento de nuestra vida. Pero esa es otra causa de dolor. Y todo este dolor se junta en el corazón para hacer que la carga crezca. Pero hay un detalle que no menciona del capítulo. Y está en el versículo 1. Y quiero cerrar con esto. El versículo 1 lo que hace es ubicarnos no solamente en el lugar donde pasa esto, sino en el momento en el que pasa esto. Y dice en el versículo 1, dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero. Bueno, pero aún el mes primero no nos ayuda mucho
para entender en qué momento de toda la historia pasó este evento. Porque Israel había sido, ¿se acuerdan?, condenada a 40 años en el desierto. Cuando vos agarrás este pasaje y lees los pasajes paralelos, te das cuenta cuándo es que está sucediendo. Esta historia está sucediendo el mes primero del año número 40 de toda la peregrinación de Israel. Pues sí, ¿cuándo pasaron los 40 años? Bueno, yo te había dicho la vez pasada de que no hay casi ningún registro de eventos de los 40 años de peregrinación. Lo único que tenemos son esas pocas historias que leímos en las semanas anteriores. Lo que estamos presenciando acá es el final de todo el peregrinaje. Es en el último momento antes de que Israel entre a la tierra. Solo pasan unos meses antes que Moisés mismo muera y traslade el liderazgo a Josué y el pueblo de Israel entre. Israel está viviendo en este momento uno de los días más tristes de toda su vida. Frente a sus fracasos, frente a los líderes que están muriendo, frente a la oposición de sus hermanos. Pero la llegada a la tierra está a las puertas. Y pienso muchas veces en esta historia y la pienso en nosotros, como todas estas son fuentes de dolor en nuestra propia vida. Y nosotros no sabemos cuánto falta para llegar a la tierra prometida, pero está más cerca de lo que pensamos. La forma en la que tenemos que vivir en medio del dolor del peregrinaje es con la perspectiva celestial. Es sabernos en un desierto y es anhelar la llegada a esa tierra. Y así es como Israel tenía que vivir este día. Bueno, a partir de la semana que viene vamos a entrar ya en los últimos momentos previos a la conquista. Una cosita más, un detalle más para que entiendan. Siendo que estos son los últimos días, lo que acabamos de leer no es la primera generación del pueblo, sino que es la segunda generación. Estas personas son las mismas que van a entrar a la tierra prometida. Son los que se están quejando acá, los que están diciendo que prefieren morir en el desierto. Esas mismas personas son las que van a entrar después a la tierra prometida. Vamos a tomar ese pensamiento la semana que viene para seguir. Oramos y terminamos. Padre, tú entiendes nuestro corazón y entiendes el dolor de nuestro corazón y qué lo produce. Entiendes cuando el dolor viene por nuestras propias rebeldías y cuando el pecado es el que lo causa. Cuando otros son los que dan el ambiente en el que nuestro pecado se expresa, cuando vivimos el dolor, la decepción de aquellos que deberían amarnos y no lo hacen. Y sentimos la carga y la decepción aún de las personas que amamos y que valoramos y aún de nuestros héroes. Y vemos, Señor, de que en el hombre no hay nada digno, nada capaz. No tenemos nada mejor nosotros que lo que tenían los judíos o lo que eran ellos en ese momento. Somos tan débiles, tan pecadores como ellos, pero esperamos en el Dios de la salvación, el Dios que es capaz de cambiar cualquier corazón y darnos herencia junto con todos los santos. Señor, te encomendamos nuestra vida, nuestra alma a ti, nuestra iglesia, para que tú hagas tu voluntad y cumplas a través del dolor tus propósitos, limpiándonos cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.